También quería dar muchas gracias al Antiquarium por dejarnos estar en este lugar, que es un lugar excepcional de una importancia histórica enorme. Quería comentar que el tema de la economía del mundo, desde el mundo romano, no ha cambiado tanto. De hecho, hay cosas que ahora, de las que vamos a hablar, que se repiten de una forma prácticamente constante. Los inventos de la economía de nuestra época, en muchos casos, ya han sido elaborados, los mismos errores los han cometido los romanos, y a veces pues nuestros políticos saben poco de historia y entonces no tenemos las soluciones a lo mejor que ellos implementaron, ¿no? O a veces sí. Para hablar de estos temas está con nosotros Francisco Rivero. Francisco es economista y además no solamente es un economista muy bueno, sino que además es un magnífico conocedor del mundo romano, es un experto en el mundo romano. De manera que yo quería que primero planteásemos un poco el tema de Roma desde el inicio, de alguna forma, pasando un poco por encima si quieres. No sé si te parece que cualquiera pueda interrumpirnos para comentar, que le dará más dinamismo. Veo que hay algunos míos que ya se han convertido en expertos en historia y por tanto pueden preguntar lo que quieran, y aquí pues hacemos como siempre, o lo sabemos o nos lo inventamos y ya está. Y nos divertimos. Bueno, pues gracias otra vez. Ya nos hemos conocido antes, que hemos estado ahí con la visita. Muchas gracias, Andrés, por su amable invitación. Como siempre, muy exagerado. El verdadero experto en historia de Roma es él, no yo. La historia de Roma, hablar de la historia de Roma es más fácil, es muy fácil decirlo, pero muy difícil de comprender. Tened en cuenta que hablar de la historia de Roma es hablar de 1000 años, ¿no? del Imperio de Occidente, más otros 1000 años para si queremos extendernos hasta el Imperio de Oriente. Con lo cual las cosas llegaron a cambiar bastante, desde los primeros orígenes hasta el final. Los romanos no vivieron siempre de la misma manera, ni se sustentaron siempre con las mismas cosas, ni fueron siempre igual de poderosos, ni creyeron siempre en los mismos dioses, hasta el punto de que un aspecto como la economía pues da para escribir una enciclopedia. El ejemplo o la sugerencia de Andrés es perfectamente válida. ¿Cómo empezaron los romanos, ¿no? ¿De dónde vienen estos señores? ¿Quiénes eran? ¿Surgen así, espontáneamente en la historia? Bueno, pues más allá de las leyendas que decían que Roma la fundó Eneas, ¿no? que engendró a Rómulo y Remo, que posteriormente marcan ya con un arado, marcan los límites de la ciudad y tal. Los historiadores hoy en día convergen en que los romanos comienzan como una monarquía más, como una ciudad más de las diferentes que surgen en la zona de la Italia central a principios del primer milenio antes de Cristo. Aquello no era más que una pequeña aldea, aunque los romanos fechan su nacimiento en nuestro año el 753 antes de Cristo. Para los romanos aquel fue el año 1, no es el año, no tenían el mismo sistema de cuenta que tenemos nosotros. Para los romanos empezaban a contar el año 1, el año 100, el año 200 ab urbe condita, es decir, desde la fundación de la ciudad. Los romanos empiezan como todas las ciudades italianas de influencia etrusca y de influencia latina, pues empiezan siendo una monarquía. Los romanos tenían un rey. Este es el periodo que se conoce como el de la monarquía romana. De hecho, llegaron a tener 7 reyes. 7 reyes. No los aguantaron mucho tiempo.
La verdad es que se cansaron pronto los romanos de los reyes. Tanto así que al último le pusieron de mote el soberbio, ¿no? Tarquinio el soberbio. ¿Y qué vivían? ¿De qué vivían los romanos? ¿Cuál era la economía romana durante esta primera época? Pues era una economía agrícola, era una economía de base agrícola y ganadera. Los romanos, de hecho, medían la importancia social, esto es muy importante, medían la relevancia y el peso social y político que tenía un ciudadano en función de las tierras que poseía. Esto hoy en día nos puede parecer un poquito chocante. Oye, bueno, pues cómo vas a clasificar a las personas en función de sus propiedades, ¿no? Si es un gran terrateniente, es un tío que manda mucho, y si no tiene nada, pues es un paria de la sociedad. Pues lo siento, pero así era. Los romanos, tú eras una persona importante si tenías tierras. Este sistema de pensamiento se estuvo manteniendo bastante a lo largo de la historia de Roma, hasta el punto de que quien se dedicaba al sector agrario, al cultivo de sus tierras, tenía más prestigio social que el que se dedicaba a las labores, por ejemplo, de artesanía, de industria o al comercio, que era una cosa que no estaba bien vista, aun a pesar de que podía haber ciudadanos que se enriquecieron bastante con la artesanía y con el comercio. Sin embargo, los romanos siempre mantuvieron la idea de que el auténtico romano era aquel que cultivaba sus tierras, el que tenía tierras y las cultivaba. De esto vivían los romanos cuando eran una pequeña ciudad. El ciudadano se dedicaba a sus labores de campo. Cuando lo tenía todo ya sembrado y preparado, pues soltaba las herramientas agrícolas y tomaba las armas, se iba a la guerra durante el verano, y cuando acababa el verano pues volvía a casa y se dedicaba a la cosecha, ¿no? Y luego pues a estar en casa. Con el paso del tiempo los romanos empezaron a ganar territorios, empezaron la primera gran guerra que tienen los romanos es contra la ciudad vecina, contra Alba Longa, una ciudad que se llamaba Alba Longa, y donde los romanos pues tuvieron una rivalidad tremenda, se hicieron la puñeta una Roma y Alba todo lo que pudieron, y al final pues los romanos se hacen con el control de Alba Longa. Este sistema de conquistas militares pues trae una nueva realidad a los romanos, ¿no? Hay más tierras, pues hay más tierras, qué bien, ¿no? Pues como a nosotros nos gusta cultivar tierras, pues ya tenemos más tierras para cultivar. Y había otra cosa que surgió, un recurso económico que daba la guerra, que eran los esclavos. Un economista dijo que la economía se divide en dos partes: la opulencia de unos y la pobreza de los otros. En el mundo antiguo era así, es decir, la gran opulencia... No, ahora ya no. Efectivamente, afortunadamente ahora ya no. Es un principio que sigue completamente vigente. Entonces, la gran opulencia de los vencedores de la guerra era a costa, evidentemente, de la esclavitud de otros. Y este recurso, por favor me interrumpís cuando queráis, este recurso de los esclavos era maravilloso, para el que lo tenía, claro, para el esclavo no tanto. Imaginaos por un momento que os dijera ahora mismo, el Estado sacará una ley que dijera que un voluntario o voluntaria va a ponerse a vuestro servicio y os va a hacer todas las tareas de la casa. Os va a ir a la compra, os va a limpiar, os va a cocinar, os va a tener la comida preparada cuando vengáis, os va a hacer la cama y cuando no le necesitéis se va a marchar. A cambio solo de darle un plato de comida. Yo creo que todos aceptaríamos, ¿no? Este servicio de voluntariado, ¿no? Todos estaríamos súper contentos. Nos dejaría tiempo libre para hacer muchísimas cosas, incluso ganar más dinero, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo que ocurría en Roma. Tú tenías un esclavo y este esclavo era de tu propiedad. El único requisito es que, claro, le tenías que alimentar y darle un techo para que viviera, pero poco más. ¿Qué pasaba? Pues tú a ese esclavo lo ponías a trabajar. Y si has conseguido nuevas tierras
porque has ganado una guerra, pues usabas a tus esclavos para cultivar tus nuevas tierras, con lo cual tú ganabas mucho más dinero, a un coste muy bajo. La esclavitud es un sistema que se mantuvo durante toda la historia de Roma, ¿de acuerdo? Y no penséis que el cristianismo la abolió. El cristianismo abolió esclavizar a otros cristianos. Ya está. La esclavitud permaneció, como muchos sabéis, hasta casi el siglo XX, ¿no? En algunas partes del mundo. Bien, pues aquí tenemos a los romanos que han conseguido nuevas tierras y han puesto a los esclavos a cultivarlas. ¿Y qué hacen los romanos? Pues se dan una gran vida. Algunos romanos deciden que van a dedicarse, aunque sea menos honroso, que se van a dedicar a la industria. Y se empiezan a hacer industrias de salazones, industrias aceiteras, industrias del vino, industrias de la cerámica, de la construcción. Otros se van a dedicar al comercio. Ya tienen acceso a puertos los romanos y van a comerciar con Hispania, con la Galia, con el norte de África. Y hay algunos romanos que se van a dedicar a las finanzas. Hay algunos, surgen los primeros bancos, ¿de acuerdo? ¿Y qué prestan? Pues prestan dinero. ¿Qué dinero es el que manejaban los romanos? Porque, claro, en algún momento de la historia surge el dinero, ¿de acuerdo? Pues para empezar, tenemos que retrotraernos al significado de la palabra dinero. Dinero viene de la palabra latina denario, que es la moneda que los romanos acuñan ya a partir del siglo III. ¿Qué usaban los romanos al principio? Estos primeros romanos que estaban en esta ciudad pobre, que se dedicaba a la agricultura y que tenía reyes, el trueque. La base de la economía, del intercambio económico, el primero que se conoce en la historia es el trueque, es decir, el intercambio. Como no hay una moneda, si yo quiero esa vasija de barro que tú has hecho porque me gusta mucho, ¿de acuerdo? Y se la quiero regalar a una mujer, pues, ¿qué quieres a cambio? Bueno, pues como tú tienes ahí un corderito, pues que está recién nacido, pues dame el corderito ese porque que me gusta a mí. Y se hace un intercambio, ¿de acuerdo? Esta es la primera forma de transacciones económicas. Posteriormente los romanos innovaron, por influencia helenística, los primeros tipos de moneda. Los primeros tipos de moneda no eran redondas como las conocemos, eran pequeños lingotes de metal, pequeños lingotitos de metal, algunos que se han encontrado, que algunos podían llegar a pesar el kilo, pero estaban hechos normalmente de cobre o bronce. Y a esta primera moneda, que los romanos copian un poco de la Grecia arcaica, le llaman los romanos as. As. Es una palabra que también ha perdurado, ¿no? Pero a partir del siglo III, ¿de acuerdo? Cuando ya la ciudad de Roma se estabiliza, porque que en otra ocasión contaremos las canutas que las pasa Roma al principio y lo cerca que estuvieron de desaparecer al principio. A Roma la saquean los galos, a Roma Cartago casi la derrota, ¿no? En un par de ocasiones. Pero ya en el siglo III los romanos, que ya tienen una república, es decir, que ya no están gobernados por reyes, ya tienen unas elecciones. Si a nosotros nos parece mucho votar cada 4 años, imaginaos votar cada año, ¿no? Porque los romanos votaban cada año, tenían unos comicios todos los años. Y no elegían a un líder, elegían a varios. Para empezar, cónsules había 2. Los romanos eran tan fanáticos de la democracia que no podían tener un solo cónsul, tenían que tener 2 cónsules. Y mandaban en días alternos. Ellos querían que el poder estuviera equilibrado para que nadie pudiera erigirse en dictador, ¿no? Y regularon con mucho detalle cómo se concedían poderes especiales a esos cónsules. Bueno, pues estamos ya en este siglo III, pues los romanos ya empiezan a acuñar su propia moneda y empiezan a acuñar ese denario y sus monedas fraccionarias, que eran el sestercio. El denario era una moneda de plata y prácticamente está en curso pues durante 5 siglos, desde el siglo III a.C. hasta el siglo III aproximadamente después de Cristo, en la que el denario desaparece a favor de otros tipos de monedas. Pero fundamentalmente era la plata
en la moneda que los romanos utilizaban. Tenían monedas fraccionarias, como eran los sestercios, que eran de cobre, y también seguían teniendo pequeñas moneditas como ases, como el as, que eran monedas ya una fracción del sestercio. Por deciros un ejemplo, con un as, más o menos, una persona pobre podía pagarse una comida, una persona pobre, ¿vale? O podía pagarse un servicio en un prostíbulo, porque se han conservado en los prostíbulos. Aquí estuve yo con Julia y quedé muy contento por un as, y es un graffiti que se ha encontrado en Pompeya, ¿no? Por encima del denario existían monedas. Bueno, pues los emperadores acuñaron monedas de oro que le llamaron los áureos. Llamaron áureos también, como, o sea, el aurum es el oro en latín. A partir del siglo III, como os decía, la cosa se lía parda bastante en Roma. Tienen una crisis económica, monetaria, que procede de causas demográficas, causas políticas, pero también causas económicas. Los romanos no comprendían muy bien el sistema monetario y qué efectos tenía el exceso de acuñar monedas. Los economistas hoy en día saben que si tú imprimes muchos billetes, acuñas muchas monedas, lo que produce es una gran inflación, es decir, aumenta el precio de las cosas. Cuando escucháis las noticias económicas, Argentina tiene una gran inflación. Argentina tiene una inflación del 100%. ¿Qué significa eso? Significa que en un año una barra de pan ha pasado de valer 1 euro a valer 2 euros. La misma barra de pan, con la misma calidad, producida en el mismo sitio, y se ha incrementado un 100%. Cuando dice que España tenemos una inflación del 2% o del 3%, eso significa que los precios suben un 3% al año. Lo que cuesta 100 euros hoy, el año que viene va a costar 102 o 103. Pues el mecanismo de la inflación funciona muy rápido si tú te pones a multiplicar el dinero. Es decir, si tú le das a la máquina, si los de Bruselas se pusieran a imprimir euros, esa maquinita que vemos por los telediarios, que vemos cómo cogen fajos ahí de monedas y decimos, ¿quién cogiera un fajo, no? Pues si eso se hiciera sin control, los precios se dispararían, porque la riqueza real no reside en la cantidad de moneda que circula en una economía, sino que reside en otras cosas. Y la moneda no es más que una representación del valor de la riqueza de un país. Por lo tanto, si tú acuñas moneda o imprimes papel moneda sin ningún tipo de límite, lo que produce es sencillamente una hiperinflación. Esto los romanos no lo conocían, y los emperadores, cuando les hacía falta dinero, pensaban que lo único que tenían que hacer era acuñar moneda. Si tengo que pagar el ejército y no tengo suficiente dinero porque los impuestos no dan, pues qué fácil, le digo al de la fábrica de monedas, vengan monedas. Es una forma de engañar al pueblo, entonces. Es una forma de engañar al pueblo que en aquella época se pensaba que ellos no conectaban las consecuencias económicas, porque además acuñaban con una aleación de plata de mayor pobreza, es decir, y se llegaron a hacer el fraude de acuñar denarios en cobre con baño de plata. O sea, fijaos el timo, pero estaban obligados a admitirse como legalmente se tenía que admitir como el valor nominal del denario. ¿Qué pasaba? Que surgía la economía negra. Es decir, legalmente se tiene que admitir un denario low cost como si fuera de plata, pero cuando ibas a un comercio a pagar, el comerciante te hacía así y te tiraba el denario a la cara. De hecho, hay una cosa que creo que ilustra bastante bien este tema, y es que, por ejemplo, uno de los bancos más serios del mundo antiguo era el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén era también el banco nacional de los judíos, pero ellos no admitían cualquier tipo de moneda porque ya sabían que existían este tipo de trampas. Y entonces ellos exigían que el dinero que entrase dentro de ese banco nacional judío fuese el shekel, el siclo,
de Tiro, de una ciudad fenicia, que fueron los que finalmente fundaron Sevilla. De manera que hay intentan evitar todo este tipo de trampas para que a ellos no les pillen con unas monedas de las que realmente luego no van a tener un valor adecuado. Ellos buscan cuál es la moneda más fiable y se quedan con esa. De hecho, si el valor de la moneda era real, dentro del oro no hay inflación. Sí, la cantidad de oro que tú pones en marcha, de acuerdo, como representación del valor de la economía, provoca una inflación en los precios. Es decir, si tú tienes hoy una moneda, si tú tienes en la circulación en la economía 100.000 monedas de oro y mañana pones 300.000 monedas de oro, tú estás provocando un incremento en los precios. Pero el valor de la moneda, el oro tiene valor. Claro, pues el valor del oro, a mayor abundancia de oro, baja. ¿Alguien sabe cuánto valía la plata en tiempos del rey Salomón de Israel? No valía nada. La Biblia dice no valía nada porque había una enorme abundancia de plata que salía también del sur de la península ibérica. Y es precisamente por lo que está comentando Francisco. Hay un emperador al que a mí yo le tengo mucha manía. Digamos que a que más manía le tengo es al rey Fernando VII de España, pero al otro es Nerón. Nerón en su segunda época. Él tuvo una primera época razonable y una segunda época deleznable. Lo que hizo en esa época, digamos, donde se cargó, después de cargarse a las personas que tenían que asesorarle, pues es hacer grandes obras públicas sin sentido. Sin sentido quiere decir, por ejemplo, el canal de Corinto, si habéis estado en Grecia, bien, ahora es un canal, pero entonces a base de pico y pala ponía a la gente a hacer un canal en un país extranjero, a hacer un canal para facilitar el paso, que es algo que en sus tiempos no se logró. Esas enormes obras públicas, algunas eran disparatadas, esas grandes obras públicas provocaban un gasto que no podían sufragar el tesoro, digamos, el tesoro público romano, y entonces él empezaba a hacer ese tipo de engaños, o sea, donde ya no había el valor nominal de la moneda, no correspondía para nada con el valor real, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis por dar dos ejemplos acerca del valor relativo que podía tener el oro, y siguiendo con el ejemplo del templo de Salomón, en el templo de Salomón el oro estaba por todas partes. No solamente el arca estaba forrada de oro por fuera y por dentro, sino que es que todo el Sancta Sanctorum, es decir, el Sancta Sanctorum del templo era una habitación, una especie de capilla donde vivía Dios, ¿no? Allí donde tenía que vivir Dios. Pues todo estaba forrado de oro. Las paredes eran cedros del Líbano y suelo y paredes dicen que todo estaba forrado de oro, y un oro que desaparece lógicamente cuando Nabucodonosor saquea Jerusalén y por supuesto se lo lleva. Y bueno, eso relativamente a eso. Y con respecto al tema de los cambistas, os sonarán del Evangelio que Jesús echa del templo a los mercaderes y cambistas. Y estaban allí porque realmente, como dice Andrés, allí había que cambiar la moneda. Tú no podías venir con una moneda con la efigie del emperador, eso era impuro, ¿no? Y estaban los cambistas allí y con sus pesos, y esos son los que Jesús expulsa del patio del templo, ¿no? Bueno, pues teníamos a los romanos conquistando tierras, ¿no? El imperio se estaba expandiendo, se estaban consiguiendo nuevas tierras, y había ciudadanos que decidían cultivarlas bien por su propia mano o bien gracias a esclavos. Pero con la expansión del imperio, cuando Roma ya no es solamente una ciudad, sino que empieza a ganar tierras en toda Italia y en el resto de Europa, se produce el fenómeno del latifundismo. Empezamos a encontrar un fenómeno económico que versaba en lo siguiente. Los romanos solían premiar a los legionarios que habían participado en una campaña con tierras. Con tierras arrebatadas al enemigo. Arrebatadas al enemigo, ¿de acuerdo? De hecho, cuando había escasez de liquidez en el Estado, pues era una forma fácil de compensar a tus soldados y de darles tierras, ¿no?
De hecho, Julio César, que pagaba sus legiones de su bolsillo, ¿no? Y esto es una cosa que todavía no entendemos mucho, ¿no? Pensamos que los ejércitos los pagaba siempre el Estado. En tiempos de la República se esperaba que si tú eras un procónsul, tú reclutaras y pagaras legiones de tu bolsillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú eras una persona, un romano, ¿no? Entonces se esperaba de ti ciertas cosas. César, de hecho, se endeudó muchísimo, pidió prestado mucho dinero porque era muy ambicioso, y primero de Pompeyo, luego de se endeudó con Craso. ¿Puedo contar la primera vez que se endeuda César? Adelante. César es un chaval, un adolescente, él está de viaje, lo atrapan los piratas. Y entonces, bueno, pues a los que no valen la pena los venden como esclavos, a que ni siquiera van a querer como esclavos los matan, y él les dice: oye, yo vengo de una familia muy rica, por mí podéis pedir un rescate muy, muy importante. Entonces le dicen: no, pues a lo mejor podemos pedir tanto. Dice: no, eso es una mierda, pedid más, pedid mucho más, porque yo soy muy valioso. Entonces, claro, lo tratan con mucho cuidado para poder cobrar ese rescate. Y César les avisa. Él es un chaval, tendrá 15 años o algo así. Sí. No sé, no recuerdo exactamente. Y entonces les dice: bueno, pero pensad que cuando vuelva os mataré a todos. Entonces, claro, se lo toman como un chiste y se ríen. Al cabo de un tiempo reciben el rescate, César se puede marchar, pide un cuantioso préstamo, arma barcos con soldados, los paga con ese préstamo, va a buscar a los piratas, los mata a todos, se queda con el rescate que había pagado su familia, se queda con todo lo que tenían los piratas, y allí puede cancelar el préstamo, el rescate y absolutamente toda la deuda. Era un tío listo, César. Sí, y un hombre de palabra. Y César, cuando conquista las Galias, pues imaginaos todo lo que es, a partir de ahí Roma sale más allá de los Alpes y se encuentra con toda la extensión de lo que hoy es Francia, pues hasta la desembocadura del Rin, pues con un montón de tierras, ¿no? Pues imaginaos la cantidad de tierras nuevas que aparecen para cultivar, tierras magníficas. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues hay muchos soldados que aceptan. Imaginaos que a vosotros os dijeran hoy: oye, que os damos unas tierras allí al lado de Toulouse, pues muchos de vosotros diréis: ¿yo qué hago con un terreno allí al lado de Toulouse? Pues los romanos, muchos pensaban así. ¿Y qué pasaba? Que había muchos que decidían o bien venderla, esa nueva tierra que le habían dado, o bien arrendarla, ¿vale? ¿Y a quién? Pues al gran terrateniente, al gran propietario. Y justo después de esas asignaciones había gente con dinero que iba haciendo ofertas por las tierras. Y se constituyen así en Roma, empiezan a surgir los grandes latifundios, es decir, las grandes extensiones de terreno de los grandes potentados que tienen mucha mano de obra esclava para cultivar y que tienen un gran patrimonio económico así. Así que empiezan así muchos romanos a quedarse sin tierras, ¿eh? Porque las ofertas que hacen los ricos son tantas que: oye, mira, te doy tanto por tu tierra. Y muchos romanos empiezan a quedar sin tierra. Con lo cual empezamos a encontrar que se va transformando la sociedad. Es decir, esa pequeña ciudad de ciudadanos, cada uno con su pequeña tierra, que cultiva, esa pequeña ciudad compuesta por gens, por familias, por tribus, empieza un poquito a cambiar su estructura y empiezan a diferenciarse clases sociales. Por un lado está la gente muy rica, que tiene muchas tierras, o bien que se dedica a las finanzas, y luego empieza a surgir una clase media y una clase baja, que no son esclavos, por supuesto, son hombres libres, son ciudadanos, pero que están un poquito más en la indigencia. A finales de la República esto se hace muy patente y el Estado tiene que empezar a poner en marcha un sistema de subsidio. ¿Por qué? Porque en la ciudad la gente parada, los parados y los hambrientos son fuentes de desórdenes. Entonces los romanos, que son unos tíos que ven venir las cosas, ponen en marcha una especie de subsidio de desempleo, que pensamos que es muy moderno, pero que ya existía. En Roma, ningún romano podía estar sin comer. Éramos los dueños de muchos territorios y ya nos vale que haya ciudadanos que pasen hambre. Y los romanos crean
un subsidio de desempleo que ellos le llaman la Anona, con doble N, por una diosa que tiene, la diosa Anona, que era la diosa de los cereales y del trigo. ¿En qué consiste la Anona? Bueno, pues el Estado distribuye gratuitamente grano, distribuye trigo, una ración de trigo para que el ciudadano se haga su pan diario, ¿de acuerdo? ¿Quiénes tenían derecho a la Anona? Pues el número fluctúa, parece que el número fluctúa, empezaron por unos 300.000 a finales de la República, Julio César, cuando en su periodo de dictador rebaja el número a 150.000 porque había mucha gente aprovechada, y luego alrededor de los tiempos de Augusto se queda la cosa en unos 200.000 ciudadanos de un total de aproximadamente 1 millón de habitantes que tenía Roma, que tenían derecho a esa ración de grano, de trigo, la Anona. Tan importante era para la ciudad esto que se nombraba a un político, a un funcionario que se llamaba el curator Anonae, que posteriormente fue el prefectus Anonae, para que se responsabilizara de que todo el mundo tuviera su ración de trigo. Pero es una ración de supervivencia, eso no es... Efectivamente, eso ni era un trigo de gran calidad, era una ración de subsistencia. Pero los romanos le daban mucha importancia. Se mantuvo el trigo y se mejoró el trigo. De hecho, Septimio Severo cambia el trigo por pan ya hecho. Septimio Severo, que es un emperador que surge después de una terrible guerra civil en el siglo III, que quería congraciarse con la población, pues dice, no, oye, yo mejoro aquí en vez de trigo, pan. Y no solamente pan, y una ración de aceite de oliva. Posteriormente, Honorio, creo que es, le añade vino. Da hasta una ración de vino. Por cierto, un pequeño paréntesis. No sé si recordáis una piedra que está en la base de la Giralda con caracteres romanos. Esa piedra es algo que se hace en honor al responsable de la Anona de aquí, de la zona del Guadalquivir, que además dicen que era un hombre honesto. Claro, es tan excepcional que le ponen un monumento, ¿no? Pero que era algo que aquí también estaba. Porque, bueno, en este caso es la Anona militar, pero bueno... Pero cada ciudad tenía la obligación de procurar la Anona a sus ciudadanos. Las ciudades también se les imponía la obligación del cuidado y mantenimiento de las obras públicas, como los acueductos, y de las vías públicas, como las calzadas, que pasaran por su territorio. Esto fue así precisamente hasta Septimio Severo, que empieza el Estado central a encargarse de ese tipo de cosas y disminuye un poquito los impuestos a las ciudades, ¿no? Ahora podemos hablar también un poquito de los impuestos. ¿Qué impuestos pagaban los romanos, ¿no? Oye, yo quería preguntarte, ya hemos visto que una base muy importante de la economía romana está basada en la esclavitud. Los esclavos vienen por la guerra, pero luego hay otra forma de conseguir esclavos, una forma económica, digamos, ¿no? Hay varias formas de conseguir esclavos. Los primeros esclavos fueron los más fáciles, se consiguen en la guerra. Tú eres un soldado, te dan permiso para saquear una ciudad, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando una ciudad se resistía, los romanos luego daban permiso durante 1 día, 2 días, depende, 3 días, plantaban más o menos cruces para los más revoltosos, pero a ti te daban permiso. Entonces tú entrabas con tus compañeros a saco, y bueno, pues entrabas en una casa, aquí había una familia, bueno, pues si el marido se resistía, lo matabas, luego violabas a la mujer y te llevabas a esa mujer y a los hijos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya cogías a la mujer y si podías cargar a 2 niños en el otro brazo, los cogías. ¿Y a dónde ibas? Pues ibas cerca del campamento. ¿Por qué? Porque allí estaba el mercader. Allí estaba el mercader, el militar. Te podías quedar con ellos, pero claro, les tenías que dar de comer. Oye, entonces, ¿qué hacías? Lo llevabas al mercader de esclavos, que miraba los que traías y te los compraba, ¿de acuerdo? Es una manera de conseguir esclavos. El mercader luego se lo llevaba a Roma. ¿Y quién los compraba? Bueno, pues en el foro en el mercado, pues se vendían esclavos. Tú ibas y en función de lo que tú querías, pues tú querías un hombre fuerte para que trabajara en el campo o en la construcción,
pues iba buscando un hombre. Si querías un servicio doméstico, bueno, pues hombres o mujeres, daba igual, tenías... Los niños se vendían también, había que criarlos, porque claro, al principio producen poco, pero luego los podías tener. Otra manera de conseguir esclavos era preñar esclavas. Si tú preñabas esclavas, conseguías esclavos, porque los esclavos, en Roma, la condición social se heredaba de la madre. Entonces, si tú eras un propietario y tenías una esclava, tú preñabas a una esclava, ese hijo era esclavo. Lo que naciera, hijo o hija, eso tenía condición de esclavitud. Y en el caso contrario, es decir, un esclavo deja preñada a una matrona romana. Es un ciudadano romano. Es un ciudadano romano. Es un ciudadano romano que la matrona puede reconocer perfectamente con todas las de la ley. No hay ningún problema. Hay que indicar que estamos... Os puede escandalizar un poco que estamos hablando tan libremente del sexo con esclavos. En Roma, el sexo con esclavos no es adulterio. Un adulterio es si yo me acuesto con una ciudadana romana. Y me pillan, claro. Si no me pillan, tampoco es adulterio. Y una mujer, si se acuesta con un ciudadano, adulterio. Pero en una casa había esclavos y esclavas para el uso y disfrute de sus amos. Es decir, sí, lo entiendo, perdonad por el lenguaje, pero si una mujer se acuesta con un esclavo es como usar un consolador. Efectivamente, no tenía ningún tipo de repercusión, el marido podía estar más o menos contento, pero no tenía ningún tipo de repercusión legal. Tengamos en cuenta que en Roma el matrimonio era un contrato social que, sobre todo en altos estratos, no tenía mucho que ver con el amor. Normalmente la gente en Roma solía emparentar con las familias que a ti te interesaban. Y luego otra cosa era las relaciones amorosas que tú podías tener. Tú te ibas a la cama, tú tenías tu estancia y tú tenías a tu esclavo, a tus esclavas o a tus esclavos, porque la homosexualidad era muy relativa también en aquellos tiempos. Y ella se iba a acostar y pues podía llamar a su lecho al esclavo que más le gustara, que lo tuviera para eso. De hecho, había clases de esclavos, si os leéis el Satiricón, que es de Cayo Petronio, es una historia muy divertida en la que ambos protagonistas son invitados a un banquete donde el anfitrión pues tiene gusto por los muchachos. Y los muchachos que tiene, el Petronio dice que estos esclavos, esta clase de esclavos, jovencitos, se distinguían porque tenían el pelo largo, se dejaban la melena larga y eran esclavos sexuales, sencillamente. Petronio describe que estaban por allí sin hacer nada, estaban por allí, pues comían del banquete y bueno, pues atendían a su amo cuando su amo lo requería. Otra manera de hacer esclavos es sencillamente el secuestro. Hemos visto como a Julio César, siendo un ciudadano además de buena cuna, pues como le han cogido y no había documentación por aquel entonces, pues lo esclavizaron, ¿no? Luego él puede rescatarse y tomarse cumplida venganza, ¿no? Los esclavos eran muy útiles. Pero por deudas también se podía... Sí, claro. De hecho, por deudas te podían hasta matar en la Primera República. Vamos, con los bancos. Claro. Perdón, se me ha escapado. Tú podías tener una pena por fraude o por estafa o por no devolver un préstamo, que al principio podía ser la muerte, y que posteriormente pues sí que tenía cárcel o esclavitud. ¿De acuerdo? De hecho, la cárcel por deudas ha estado vigente en el derecho occidental hasta hace bien poco. De hecho, el propio Séneca hizo una gran fortuna pues invirtiendo en esclavos de alguna manera, ¿no? Sí, Séneca y otros muchos, ¿no? Ahora podemos hablar del caso de Craso, de Marco Licinio Craso, que se enriqueció también mucho con esto. Y el mercado de los esclavos también se dedicaba a, por ejemplo, la gladiatura. Había el sector de la gladiatura, el sector de los juegos, se nutría solo en parte, de personas esclavas, es decir, gente que, como eran esclavos, eran obligados a luchar en la arena para la diversión de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Otros gladiadores no eran esclavos, eran ciudadanos que les gustaba, que se dedicaban a ello profesionalmente.
Por tanto, tenemos aquí otro ejemplo, que hasta el emperador Trajano. Trajano nunca tocó a su mujer. El gran Trajano, que nació aquí, el primer emperador no nacido en Italia, de hecho nacido en Santiponce, en Itálica. Trajano nunca tocó a Claudia Plotina. A Trajano le iban los muchachos. Y claro, nunca la tocó, nunca tuvo hijos. Adriano parece que 3/4. Adriano 3/4 de lo mismo. De hecho, Adriano cayó tan profundamente enamorado de su amante, Antinoo, que a la muerte de este le hace erigir templos y estatuas. Y hay muchas estatuas de Antinoo. El tío era guapo, y sobre todo en la parte del oriente del imperio, porque a Adriano le encantaba Grecia. Pues, ¿qué más? Bien, otra de las cosas que tenemos que hablar es de la seguridad jurídica. Una vez que los romanos se establecen como dueños de un gran imperio, necesitan una estabilidad legal y un corpus doctrinal de leyes que garanticen y den estabilidad y potencia a la economía. De hecho, habéis oído hablar mucho que actualmente, por ejemplo, la economía está frenada por la inseguridad jurídica. Por la inseguridad jurídica, la inseguridad política, no hay gobierno, no se sabe qué va a pasar, quién va a ser el gobierno, habrá otras elecciones, no las habrá. Pues esto era igual siempre. Por eso los romanos tenían un gran corpus jurídico. El derecho romano tenía la finalidad de regular con mucha precisión y mucha seguridad las relaciones entre las personas y, por supuesto, también las relaciones económicas. El hecho de que además el imperio se pacificara ya en tiempos de Augusto, se consigue o se llega a una especie de estatus que nunca fue tal al 100%, pero que a los romanos les gustaba llamar la Pax Romana. De hecho, Augusto cierra por primera vez en mucho tiempo las puertas del templo de Jano y que se abrían en tiempos de guerra, y hace elaborar un altar que se llama el Ara Pacis, que está allí creo que está en el Capitolio. Una obra maravillosa. El Ara Pacis, es decir, el altar de la paz. Augusto se vende a su pueblo como el gran artífice de la paz. Esto se ha reproducido mucho en la historia, es decir, admirarme y adorarme porque yo os he traído la paz. Bueno, pues esta paz, convertir el Mediterráneo en un lago romano, es decir, Pompeyo acaba con los piratas en el siglo I a.C. y el Mediterráneo se convierte en un pacífico lago romano donde las mercancías y las personas pueden circular libremente. ¿Qué pasa hoy en la Unión Europea? ¿O cuál es la finalidad de la Unión Europea? Tenemos libre circulación de mercancías y capitales y de personas, ¿no? Hay paz, ¿no? Hay estabilidad jurídica, hay un marco jurídico, hay una seguridad de los tribunales. Esto es lo que los romanos consiguieron. ¿Qué pasó a continuación? El boom económico. Los romanos tienen un gran boom económico. El comercio se dispara en el siglo I después de Cristo, se disparan las artes, la industria, ahora hablaremos de la Bética, el gran papel que tiene esta ciudad en el Imperio Romano, y el derecho es lo que garantiza a los romanos este boom económico. Tú has dicho una cosa antes, es decir, existía prisión o esclavitud por deuda. Es que había una ley que lo regulaba. Es decir, si tú prestabas dinero, tú firmabas un documento y sabías que existían unos tribunales a los que podías recurrir si te fallaba el prestatario. Tú vendías alguna cosa o tú comprabas una mercancía que se iba a embarcar en Gades, y que la necesitabas en Marsella, pues tú firmabas un documento de modo que pagabas eso, pero tenías un seguro que cubría por si pasaba algo, y en ese documento quedaba perfectamente estipulado quién era el responsable del flete en cada momento. Es decir, los romanos lo tenían prácticamente todo previsto. Este gran desarrollo del derecho y de las leyes lo que te conlleva es una explosión económica
provocada o basada por esa seguridad jurídica que los romanos consiguieron. Una de las cosas que también hicieron los romanos fue especializar los territorios en donde producían las mercancías. Por ejemplo, en el momento en el que los romanos ya contaron con Egipto, vieron que en Egipto se producía el grano de cereal fenómeno. Pues los romanos toda la producción de cereal la centraron en Egipto. De hecho... Es que hay una cosa muy importante en este tema, y es que de cada 10 crecidas del Nilo, 7 eran inadecuadas, pero gracias al sistema de presas y canales de los faraones, el delta de Egipto era absolutamente regular en la producción, de manera que nunca iban a tener una sorpresa de una sequía o algo por el estilo. De manera que siempre el granero con el que en el que siempre confiaban los emperadores romanos era el delta del Nilo. E incluso el propio Vespasiano llega para garantizar un poco su poder, su entrada en Roma, él llega a coger una gran cantidad de trigo del delta para quitar la hambruna que en ese momento asolaba la ciudad de Roma. Sí, lo peor que te podía pasar si eras dirigente en Roma es que la gente estuviera hambrienta, y que no tuvieran esa ración de subsistencia o no tuviera trigo disponible para comprar, porque el trigo no solamente se dedicaba a la nona, sino que la gente quería ir al mercado o mandar a tus esclavos o a tus esclavas al mercado y que encontraran grano para poder hacer pan. Una de las cosas que quería hablaros era del caso de Craso, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de cómo un patricio romano se enriquece en una época en la que el imperio tiene su máxima expansión. Craso es un hombre que nace en el siglo I antes de Cristo. De hecho, su mote, Craso, que venía de su familia, significaba rico. Ya sus antepasados, él venía de buena familia. Él, en un principio, es un soldado, como todos los romanos. Bueno, para empezar, los romanos no tenían esa distinción entre militar y civil. Los romanos eran lo que eran. De hecho, tú tomabas las armas porque eras un ciudadano. Nadie que no fuera un ciudadano tenía derecho a defender a la ciudad. Craso se pone al servicio de Sila, ¿no? Que es un personaje... Ya sé qué vas a contar. Es un personaje curioso, y con las proscripciones, Sila fue un romano que se atrevió a hacer una cosa que no habían hecho los romanos en siglos, que es meter tropas armadas en la ciudad. Había una ley que ordenaba que ningún general podía cruzar con sus tropas el río Rubicón, y por tanto no amenazar a la ciudad con tropas armadas. No se podía estar armado, no podía haber legionarios en la ciudad. Sila se pasa por el forro esa ley, piensa que Mario era un cónsul anterior, Mario había llevado la ruina a la República, y Sila quiere restaurar la República. Sila es muy conservador, lo que hoy llamaríamos... Sila es del PP y Mario es del PSOE. Sila yo creo que sería de Vox. Yo creo que Sila sería de Vox. Y tanto es así que bueno, Sila empieza una política de proscripciones, es decir, empieza a hacer listas de enemigos del Estado. Estas proscripciones, que no, solamente se volvieron a ver un tiempo después, ¿no? En tiempo de César, pues Craso las aprovecha fantásticamente, porque todos los que están proscritos están declarados fuera de la ley, son ejecutados y sus propiedades quedan disponibles. Y Craso se las adjudica a un precio muy económico. Craso se hace prácticamente de oro. Monta una empresa de bomberos y una empresa de seguro de incendios. Ya os he contado antes que en Roma la gente pobre vivía en pisos, en bloques de pisos que podían llegar hasta bloques de 6 plantas. Se llamaban las ínsulas, las insulae. Bueno, pues a esas comunidades de vecinos, Craso les pedía una prima de seguro de incendios. En Roma eran frecuentes los incendios, porque casi todos esos pisos estaban hechos en madera, y en invierno hace frío y hay que calentarse. Se rumoreaba que
Craso metía fuego a los bloques de pisos que no le pagaban el seguro de incendio. Claro, luego como ardía, pues venían sus bomberos, los que estaban a su servicio, a apagar el fuego, pero luego les pasaba la factura a los vecinos. Los vecinos normalmente decían, todo lo que tenía estaba ahí, ¿no? Lo he perdido todo. Incluso negociaba el precio, le decía, bueno, si te puedo comprar ese inmueble que está ardiendo, te lo puedo comprar por este precio, que era un precio ridículo. Y entonces decía, bueno, es que si no me lo vendes, va a arder todo. Si me lo vendes, yo lo apago. Imaginad la ética del individuo. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Craso se quedaba normalmente con esa parcela, reconstruía el bloque de pisos y cobraba arrendamiento. Con lo cual se enriquecía. Sí, se enriquecía terriblemente Craso. También utilizaba mucho la extorsión, ¿no? Utilizaba mucho la extorsión para conseguir buenos negocios, y utilizaba hombres de paja, que hoy en día se siguen utilizando, es decir, testaferros. Normalmente en todos estos negocios sucios el nombre de Craso no aparecía por ninguna parte. Él siempre salía indemne de todos los pleitos que le pudieran poner. De hecho, una vez le pusieron un pleito por acostarse con una vestal. Esto es terrible, esto es la muerte. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio, es decir, para la vestal también. Es decir, la vestal tenía que ser enterrada viva, porque las vestales solamente eran 6 en Roma, eran 6, y eran vírgenes. Eran vírgenes durante todo su servicio, que eran 40 años. O sea que... Sí, pero luego cuando salían, y si sobrevivían, eran solteras muy bien cotizadas, porque claro, casarte con una mujer que había sido vestal, acordaos que los romanos no se casaban por amor. Pues hasta Craso luego se hizo hasta... financió a un joven Julio César, fue uno de los que le prestó dinero a Julio César para su campaña de las Galias. Financió el pan de la nona durante 3 meses para ser elegido cónsul, porque tú eso lo hacías porque querías que te votaran, ¿de acuerdo? Y acabó sus días, como el incompetente militar que era, en Partia, porque como Pompeyo había ganado gloria, César había ganado gloria y él solamente tenía dinero, pues él quería ganar gloria. Entonces reclutó una serie de legiones de su bolsillo una vez que fue nombrado gobernador de Siria, y encontró la muerte junto con su hijo, ¿no? De hecho, al hijo lo mataron primero, y él, cuando ve que muere su hijo, pues de la pena accede a ir a hablar con el rey de los partos, a sabiendas de que allí no le iban a dar una calurosa bienvenida, y muere sus días. Dicen que fue muerto vertiéndole oro fundido por la boca, porque tenía la fama de avaricioso. Descubrió que el talento no se compra. No, el talento no... Es decir, que él tenía la mala suerte de tener a gente muy hábil enfrente. Uno era Pompeyo, que se encargaba de una parte del imperio, a Julio César, que se encargaba de otra parte del imperio, y los dos eran realmente espectaculares desde el punto de vista militar. Y Craso no. Craso había llegado al poder simplemente con esas artimañas de rico sin talento y sin escrúpulos. Entonces tuvo el final probablemente que se merecía. Sí, era terriblemente incompetente, y por su culpa pues murieron muchos romanos. Por terminar con el tema de la esclavitud, os pondré también un pequeño ejemplo que está muy relacionado con nuestra tierra, que es el caso de Acilia Plecusa. Acilia era una joven esclava griega, que muy jovencita es adquirida y es comprada para un señor que se llamaba... ella se llamaba Plecusa, por un señor que se llamaba Acilio Frontón, y que era un señor rico de Singilia Barba. Esa es una ciudad que hoy se llama Antequera. Pues la joven Plecusa entra al servicio de esta familia, ¿de acuerdo?, de la casa del señor Acilio Frontón, y Acilio tiene relaciones con Plecusa. Claro, ya hemos aprendido que los amos podían requerir a sus esclavas de venir a su habitación y tener con ellas relaciones libremente.
Sin embargo, Acilio y Plecusa se enamoran. Este hombre acaba enamorándose de Plecusa, tiene un hijo con Plecusa, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que Acilio enviuda, manumite a Plecusa. La manumisio era un documento legal por el cual un amo liberaba a un esclavo. Ese esclavo pasaba a ser liberto o liberta, pero ya podía casarse con ella. Entonces Acilio manumite a Plecusa y se casa con ella, ¿de acuerdo? Y manumite también a los hijos que había tenido con ella y los reconoce legalmente. A la muerte de Acilio Frontón, Plecusa, que había pasado de ser esclava a ser romana, pasa a ser la administradora del patrimonio familiar y administra fincas, administra negocios, hasta el punto de que los arqueólogos en pleno siglo XX encontraron algunas lápidas mortuorias de hijos y nietos de Acilia Plecusa, porque ella cambia el nombre, claro, de Plecusa pasó a llamarse Acilia Plecusa. Y estas tumbas desconcertaban mucho a los arqueólogos, porque en la tumba decía: yo soy fulanito de tal, hijo de Acilia Plecusa. Esto es muy raro en el Imperio Romano, porque tú eras hijo de tu padre, no hijo de tu madre. Tu herencia, digamos, tu prestigio social venía de tu padre, no de tu madre. Y yo soy nieto de Acilia Plecusa. Una cosa extraña, ¿no? Con lo cual los arqueólogos empezaron a conocer a Acilia Plecusa a través de estas tumbas que se estaban encontrando en las necrópolis. Un buen día, en las obras del ferrocarril Málaga-Córdoba, pues los obreros dieron con una piedra grande, y escarbando allí descubrieron que aquello eran losas, que parecía tener una forma. Los arqueólogos llegaron y vieron que estaban ante una bóveda, es decir, estaban en el techo de una bóveda, ¿de acuerdo? Estaban encima, en el techo de algo abovedado, ¿de acuerdo? Y descubriendo, pues sacaron una piedra y descubrieron pues una especie de panteón, una especie de nicho, de tumba, y los arqueólogos dijeron: no vayas, ¿te imaginas que fuese la tumba de Acilia Plecusa? Efectivamente. Hoy en día podéis visitar en el Museo de Antequera el panteón de Acilia Plecusa. Cuando descendieron los arqueólogos con linterna, allí estaba el sarcófago con el rótulo de Acilia Plecusa, mujer de Acilio Frontón, que había sido terrateniente en Singilia Barba, que había pagado de su pecunio distintas obras públicas en la comarca, y que incluso había armado tropas para repeler una invasión de piratas mauri, de piratas moros, que habían desembarcado en la costa de Málaga y que se dedicaban a la rapiña, al robo, a la violación, y que en un momento dado ella había pagado de su bolsillo unas tropas que se dedicaron a repeler esa invasión. Hoy podéis ver el sarcófago y el panteón de Acilia Plecusa en el Museo de Antequera. Os lo recomiendo de verdad que vayáis a verlo. Estamos ante un ejemplo de cómo una esclava, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de perspectivas en la vida, pues podía llegar a una alta magistratura, incluso siendo mujer, ¿no? De hecho, algún secretario de los más importantes de Vespasiano era también liberto, o sea, gente que ha sido esclavo y llega al máximo, al nivel máximo de poder prácticamente, sin ser emperador, gracias a su propio talento. Oye, yo quería preguntarte hay un momento en la República Romana de una gran eclosión económica, que es cuando los romanos finalmente vencen al Imperio cartaginés. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, más o menos el contexto es que, recordáis que nos decía Francisco que era el imperio militar, no quiero utilizar ni reino ni imperio, la República Romana se dedicaba sobre todo a la expansión de las tierras. Ellos vivían de las tierras, de la agricultura y de la ganadería, pero tenían enfrente, al sur, al otro lado del Mediterráneo, a Cartago, que era un imperio comercial. Cartago había sido colonia de los fenicios, que se dedicaban, como sabéis, al comercio por todo el Mediterráneo. Entonces,
son dos entes muy poderosos, completamente distintos, ya desde el punto de vista del planteamiento económico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando conquistan finalmente Roma? La República Romana es capaz de conquistar a Cartago. Pues para Roma se abre ahí una nueva etapa de la historia. De hecho, eso se produce pues a finales del siglo II aproximadamente, cuando los romanos borran del mapa a un imperio comercial, que era Cartago. Cartago tenía el monopolio casi absoluto de las rutas comerciales del Mediterráneo. Tenían esta base que estaba en Cartago, en lo que es la actual Túnez, ¿de acuerdo? Tenían bases en Hispania, en lo que es Cartagena, que se llamaba Cartago Nova, y tenían bases al fondo del Mediterráneo en Tiro y Sidón, con lo cual ellos, aparte de tener algunas bases también en Sicilia, como que fue el origen de hecho de la primera guerra púnica, como Palermo, ¿no? Ellos dominaban el comercio en el Mediterráneo. Ese comercio pues lo pierden los cartagineses y los romanos se lo apropian, evidentemente. Tiene que ser de repente tiene que ser una entrada ingente de dinero para la República Romana. Completamente, y además Cartago pasa a ser tributaria de Roma, es decir, Cartago pasa a pagarle un impuesto a Roma, pero es que además, como consecuencia de que la guerra se había llevado pues en gran medida en Hispania, los romanos ponen el pie en Hispania y se encuentran aquí con un territorio inmenso para cultivar, para esclavizar, para que paguen impuestos, porque algunas de las tribus ibéricas que participaron en la guerra estuvieron del lado de los romanos, pero otras estuvieron del lado de los cartagineses. Todas estas acabaron en el hoyo, es decir, esclavas. Otro ejemplo de cómo la guerra daba dinero fue la guerra dácica de Trajano. Los dacios era una civilización que vivía en lo que hoy es actualmente Rumanía, aproximadamente, es decir, al norte del Danubio. Los romanos habían fijado tradicionalmente su frontera oriental al sur del Danubio, todas las zonas de Panonia, Moesia y Tracia. Sin embargo, los dacios pues eran muy belicosos y hostigaban a los romanos, y ya Domiciano empieza a querer someter a los dacios. Lo que pasa es que, al igual que Craso, Domiciano era un auténtico inepto militar, además de los peores, ¿no? El que yo creo que sé, porque había emperadores que eran muy malos, como militares, como Claudio o como Calígula, pero nunca quisieron ponerse al frente de nada, siempre dejaron a los que sabían. Domiciano, sin embargo, pensaba que sabía y era experto en machacar legiones. Ya se cargó 2,5 legiones en el bosque de Tapae, pero Trajano, que lo sucede, no es tan inepto y le mete mano a los dacios buscando el tesoro de los dacios. Cuando conquistan la capital Sarmisegetusa, los dacios, el rey de los dacios, que se llamaba Decébalo, esconde el tesoro, y Trajano ordena la búsqueda inmediata del tesoro de los dacios. Cuando se encuentra el tesoro de los dacios, por fin, que lo habían escondido los dacios, hablan que había 200 carros llenos de oro que llegaron a Roma. O sea, ¿os imagináis las toneladas de oro que podían llegar a Roma? Trajano supo administrarlo bien, no lo puso todo ese oro en el mercado y lo utilizó en financiar obras públicas. Se construyó un foro de Trajano, el mercado de Trajano, que es un centro comercial. Os animo a verlo en Roma. Si queréis ver un centro comercial romano, ir a ver al mercado de Trajano. Es un edificio de 3 plantas donde tenías tiendas en todas las plantas. Es un centro comercial, podías ir allí a pasar la tarde. También pagó el puente sobre el Danubio y el monumento de Adam Clissi y un montón de obras más. Nos quedan 10 minutos. ¿Podrías hablarnos del monte Testáceo de Roma? ¿Cómo se forma ese monte? Si habéis estado en Roma, hombre, no están incluidas las rutas estándares de turismo de Roma, porque además eso está fuera, eso está en las afueras de Roma. Es una montaña, el monte Testaccio, lo veis hoy en día, es una montaña, bueno, tiene hasta vegetación, tenía hasta árboles, ¿no?
pero resulta que ese monte está hecho de montañas de cerámica, montañas de vasijas. La vasija era una cosa que tenía una difícil reutilización y que además tenía era frágil, tenía una vida útil corta. Y era de difícil reutilización no porque se rompiera, sino porque solía ir grabada y con una cartela que decía de quién era, a quién iba y qué contenía. Entonces se solía tirar después de que se había llegado a destino. Y se tiraban en un sitio y los romanos iban tirándolas todas en un vertedero de cerámica. Afortunadamente para los arqueólogos es una fuente de información tremenda, porque la cerámica, como no se deteriora con el paso del tiempo, se puede leer en el monte Testaccio, pero es que además en Holanda se han recuperado ánforas de aquí, y que ponía de aceite producido en la finca de tal, comprada para tal. Por ejemplo, el ejército era uno de los mayores destinatarios del aceite de la Bética. El Estado compraba miles de toneladas anuales de aceite que acababan bien por ruta marítima a través de Marsella, siguiendo el río Garona hacia arriba, o bien por ruta terrestre, pero que todas han acabado en el limes del Rin, es decir, Castra Vétera, Santen, toda la parte de Holanda, y allí hay vasijas que dicen que es aceite de aquí. Una de las cosas más sorprendentes precisamente de ese monte es que después de ese trabajo que han hecho los arqueólogos, en realidad eso era una fosa del río Tíber. La gente iba tirando todo eso que ya no servía hasta que no solamente rebosó el río, sino que se convirtió en un monte. Así que imaginad las toneladas de vasijas, de ánforas, pero es que además eso estaba lleno de productos y se ha constatado que la mayor parte, prácticamente el 90%, provienen precisamente de la Bética, de lo que hoy es Andalucía, porque era una de las partes más ricas del imperio. De manera que en torno al río Guadalquivir, donde había grandes alfares que se dedicaban a hacer ese tipo de vasijas porque tenían la materia prima, la arcilla, pero luego también tenían la materia prima en forma de aceite, de vino o de grano. De manera que eso explica ese monte. La producción que se hacía aquí era absolutamente colosal. Sí, os voy a dar algún dato. No me gusta dar muchos datos numéricos, pero para que más o menos hagáis una idea. Según un papiro de finales del siglo III y comienzos del IV, cada soldado recibía una ración de 48 libras de aceite anuales, lo que suponía 4 libras de aceite al mes. Para una legión completa de unos 5.000 hombres, la cantidad de aceite ascendería a un total de 20.000 libras al mes, o bien 240.000 libras al año. Si cada ánfora era capaz de contener 210 libras, es decir, unos 70 kilos, harían falta 1.153 ánforas por año para cubrir las necesidades de una legión, lo que convertido en kilos nos daría un total de 80.000 kilos de aceite por legión y año. Eso solo para una legión. ¿Cuántas legiones podía haber en la época? Pues las legiones en este tiempo del siglo III estarían en unas 30 legiones. ¿De acuerdo? Esto, el consumo era... Imaginaos, eso solo en aceite, que tenía que ser movilizado desde aquí hasta donde estuvieran las legiones acantonadas. Yo tenía una pregunta. Los olivos que hay por toda Andalucía y parte de España también, ¿los plantan los romanos o se inicia entonces? Supongo que eso ya no existe. Sí. ¿Los plantan o ya existían de por sí? Originalmente lo que había en la zona de España eran acebuches. Era aceituna silvestre. Entonces, son los griegos y los fenicios, los primeros que traen el olivo como hoy lo conocemos. Claro, el origen de lo que ahora hay, esos mares enormes de olivos de Jaén, no sabemos exactamente cuál es, pero sí que sabemos que son griegos y fenicios, los antiguos cananeos, los que traen todo ese tipo de plantación, igual que traen, por ejemplo, las gallinas o en fin, muchas otras cosas, ¿no? Claro, los romanos son
expertos en traer todo tipo de productos, optimizan la producción a niveles industriales que nunca se habían conocido antes. O sea, lo convierten todo en un provecho económico. Por ejemplo, Estrabón, que es él escribe la geografía, en su libro cuarto lo dedica, ¿es el cuarto? Sí, el cuarto, ¿no? El libro cuarto de Estrabón lo dedica a Hispania. Y entonces él no es que esté contemplando los paisajes, mira Hispania desde el punto de vista del mercader, el que mira cuánto puedo sacar de este territorio que se incorpora en el año 206 a.C., Escipión cuando vence a lo que queda del ejército de Aníbal, se incorpora a la República Romana, y entonces a partir de ahí hay una obtención de riqueza tremenda, pero realmente la civilización no la traen los romanos, lo que traen es el aprovechamiento máximo de los recursos, ¿no? Imaginad, por ejemplo, las minas de oro de León. Las médulas. Las médulas, si habéis estado allí, pues veréis que aquello es absolutamente increíble, toda la obra hidráulica gigantesca que hacen para conseguir todo ese oro. Aunque las minas de estaño del norte de España o las minas de plata y de cobre del sur de la península ya eran explotadas desde la antigüedad, nunca antes se habían explotado hasta ese punto. Sí, quisiera hacer una pregunta sobre una parte importante de la economía interna de la República o del Imperio, que eran los juegos gladiatorios. Los juegos gladiatorios tenían una repercusión social y económica importante dentro de la civilización romana. Sabemos que los editores creaban los juegos precisamente para ganar algún tipo de favor para unas elecciones o cualquier tipo y pagaban los juegos gladiatorios, pero considerando la importancia que tenían, ahí está el anfiteatro Flavio, ¿no? O aquí mismo en Itálica, que tenemos un anfiteatro de unas 25.000 personas, que sabemos que está probado que era un deporte de masa, aparte de las ediciones que se pudieran hacer pagadas por el propio emperador o cualquier editor, yo creo que tenía que ver de alguna forma juego gladiatorio de forma ordinaria. En todas partes yo he leído que la entrada a un anfiteatro o la entrada a un circo era gratuita, pagada por el editor. Pero si era un deporte de masa y tenía que ver de alguna forma ordinaria, digamos todos los sábados, todos los domingos, como hoy en día tenemos la normalidad del fútbol, no había algún precio de entrada, porque crear un juego gladiatorio, oye, el circo máximo tiene 120.000 personas. Eso es y mantener aquello, no solo se mantenía con esclavos, sino con un montón de gente. Esa parte de esa economía no tendría alguna explicación que tuvieran algún pago de la entrada. Pues no consta. No consta que hubiera pago de la entrada. Lo que sí consta es que había bastante comercio alrededor de todo lo que era el espectáculo. Es decir, allí la entrada podía ser gratis, pero siempre picabas algo, necesitabas comer, necesitabas a lo mejor una almohadilla, o necesitabas una sombrilla, o necesitabas agua, y alguien que te la trajera, o necesitabas vino. Entonces, eso sí, no consta porque no parece que en ningún documento que los ciudadanos o los no ciudadanos tuvieran que pagar una entrada ni cuánto, ¿no? De hecho, sí que se estuvo utilizando eso como medio de diversión, social, y hasta finales del Imperio de Bizancio las carreras del circo eran popularísimas y no costaba que costaran, sino que al revés, era una cosa que los ciudadanos daban por hecho, ¿no? Pero era un dato económico muy importante, porque desde los arenarios hasta que estuvieran en las puertas, todo eso tenía que, efectivamente, todo eso lo pagaba el editor de los juegos, efectivamente, y muchos nos pensamos que, aprovecho para contar que los juegos gladiatorios no morían tantos gladiadores como nos cuenta el cine, ¿no? Que el gladiador que moría había que pagarlo aparte, porque cada gladiador sí, claro, cuando tú pagabas unos juegos, tú pagabas el juego, pero si algún gladiador se moría, estaba en el contrato lo que había. Por eso, cuando el público tenía que decidir entre la vida y la muerte de un gladiador derrotado o de un gladiador herido,
los jueces podían mirar al público, pero al último que miraban era al editor, es decir, al que pagaba. Si era el emperador, pues el emperador, porque el emperador el que salía de su pecunio, salía el pagar ese gladiador muerto, que en ocasiones pues era muy costoso formar a un gladiador, ¿eh? Imaginaos que lo tenías que coger desde la juventud, tenías que adiestrarle, darle de comer no mal, muy bien, ¿eh? Le tenías que dar muy bien de comer a un gladiador porque era un atleta, y tenía que estar muy bien entrenado y tal, ¿no? Y al final que te lo maten, pues eso el editor lo tenía que pagar aparte, ¿no? Y había un montón de oficios alrededor de los gladiadores. Para empezar, los gladiadores muertos, las vísceras se vendían, porque se pensaba que podía transmitir algún tipo de valor, ¿no? El hígado de un gladiador muerto, el sudor de un gladiador victorioso se vendía. Se vendía como afrodisíaco, en fin. El sudor de un gladiador victorioso se vendía, y las matronas romanas mandaban a sus esclavos o esclavas a la puerta de los anfiteatros con bolsas de dinero para invitar a los gladiadores famosos a dormir en su lecho esa noche. No podía ir la romana porque estaba mal visto, pero claro, mandabas a tu esclava con el dinerito y esa noche, si tenías suerte, pues el gladiador te visitaba esa noche. O si tenía suerte el gladiador. Tenemos que ir acabando ya. Quiero dar de verdad las gracias al Antiquarium por el sitio maravilloso que nos presta, porque es perfecto para hablar de Roma. Muchas gracias, Javier Fito, por estar aquí también, que es el que nos deja este lugar. Muchas gracias a Laura de la Experiencia por venir aquí. Espero que podamos hacerlo en otros momentos también. Y también quiero dar muchas gracias a Francisco Rivero, economista y experto en historia de Roma. Espero que podamos pues utilizar tus conocimientos muchas veces, que sigamos conociendo cada vez más la historia de Roma, que es tan actual y tan presente en nuestros días, que casi no nos hemos dado cuenta.